Empezamos con un preámbulo. ¿De dónde nace tu gusto por el arte y concretamente por el teatro? ¿En Hermosillo? ¿Fue acá? ¿Dónde? La verdad que no lo sé, o sea, yo supongo que de mi casa, ¿no? Pues crecí en una familia que se leía, se escuchaba música clásica generalmente y con hermanos muy cercanos a mi edad que conforme iban estudiando en la escuela, pues como que se hablaba de lo que se leía, ¿no? Y entonces eso siempre despertó mi curiosidad, ¿no? Pero tampoco creo que hubiera así como tampoco una influencia extraordinaria, ¿no? Mi madre escribe, ella es periodista, ¿no? Pero también tenía como su faceta de poeta y cuentista. Mi padre también, ¿no? Es narrador, cronista, periodista. Entonces, pues yo creo que de ahí un poco, ¿no? Y todo lo demás en realidad es más influencia generacional con la gente que me juntaba, yo creo. No hay nada extraordinario en eso. Yo creo que fue un poco lo que iba encontrando en el camino, ¿no? Hay un momento en el que dices, quiero ser teatrero, quiero dedicarme a esto. En la prepa. Fíjate que, y eso lo he contado muchas veces, porque sí es muy singular, digamos, en realidad fue un accidente para mí estudiar teatro. Yo, siguiendo un poco los dictados de mi familia, yo iba a ser periodista. O sea, yo terminando la prepa estaba seguro que iba a estudiar ciencias de la comunicación. Por influencia de mis padres, nunca inculcado, sino que simplemente por verlos, ¿no? Y de amigos que estaban empezando a estudiar ciencias de la comunicación en la UAM, que en ese momento era así como era una de las carreras de moda, ¿no? Estudiar ciencias de la comunicación en la UAM, ¿no? Con el sistema modular, así, te estoy hablando fines de los 70s, principios de los 80s, y bueno, con la idea de hacer periodismo. Esa era mi intención. Lo que pasa es que perdí un año en el CCH, ¿no? Yo estudiaba en el CCH Sur y entonces tenía que esperar porque además el calendario con la UAM no coincidía y en ese tiempo yo tenía el pase automático a la UNAM ya, ¿no? Y como tenía que esperar al menos un semestre para poder entrar a la otra universidad, pues yo decidí estudiar una carrera que iba a estudiar un semestre nada más, con el objetivo de que fuera algo que nunca más en la vida, o sea, como que fuera un conocimiento pues singular, sí. y que no que no tuviera que ver con lo que iba a estudiar, básicamente, ¿no? Y escogí música, pero en música no me aceptaron porque no tenía yo los conocimientos previos, ¿no? Para la Nacional de Música necesitas el bachillerato musical y entonces, bueno, pues yo armé todo un pleito, ¿no? Porque ya no me querían hacer válido el pase automático y yo, bueno, finalmente después de una discusión me dijeron, ven mañana y nos dices a qué otra carrera te quieres meter. Y esa noche yo me puse a ver la guía de carreras y cuando vi el programa de teatro, pues me pareció que era muy divertido y en realidad yo dije, va a ser un semestre que voy a jugar, ¿no? Por el tipo de materias que había ahí y fue ese el objetivo. Yo en mi vida había visto 2 obras de teatro, ¿no? No tenía ningún antecedente, no tenía ningún conocido que se dedicara al teatro, ni al cine, ni nada por el estilo. Y en realidad entré simplemente por la curiosidad de algo novedoso que además yo sabía que iba a ser pasajero, ¿no? Y lo que ocurrió fue que ya estando ahí, la verdad no había transcurrido ni un mes y yo dije, de aquí soy, ¿no? Casualmente así, a la segunda semana me pidieron un ejercicio para una clase de teatro contemporáneo y para exponerlo se me ocurrió escribir una obrita y la verdad es que me divirtió tanto hacerlo que sentí que había ahí como una beta, ¿no? Básicamente fue eso, ¿no? Pero estamos hablando de accidentes realmente. O sea, tu primera, digamos, aproximación fue dramatúrgica. Pues fue simultánea, porque escribí algo para yo hacerlo, entonces medio que yo lo actuaba, ¿no? Entonces yo desde el principio, la verdad es que me imaginaba como actuando, pero simultáneamente pensaba en escribir, o sea, yo ya en la prepa sí escribía un poquito de relatos, ¿no? Pero nunca había probado el teatro, entonces de pronto cuando me puse a escribir esto, pues esa fue la motivación, ¿no? Decir, a ver, vamos a probar lo escrito de esta manera. ¿Recuerdas ese primer texto?
para la clase? ¿De qué era? Sí, sí, era una materia que además era extraordinaria, la daba Alejandra Sea, y que para mí fue una de las materias más influyentes por divertido, porque nos hacía aventarnos así a la alberca realmente y a nadar, ¿no? Es decir, era teatro contemporáneo, entonces teníamos que ver cada semana a un teórico o un vanguardista, que empezábamos con Jarry, ¿no? Y la patafísica teatral, Stanislavski, y de ahí en adelante hasta pasar por pues, los surrealistas, los dadaístas, de Brecht, y llegábamos hasta Grotowski, ¿no? Era así un panorama de casi un siglo de innovadores del teatro, pero la particularidad que ella nos pedía es que teníamos que exponerlo, pero hacer algo de teatro como ellos lo hubieran hecho, o sea, demostrar en la práctica cómo era el teatro surrealista, cómo era Artaud, cómo eran todos ellos, ¿no? Entonces, la verdad es que fue así, y ya íbamos en primer semestre, ¿no? Entonces sí fue de, a ver, ¿cómo es el teatro de Stanislavski? Pues a leer y a tratar de entender en una semana o dos, más o menos cómo era, y exponerlo, y lo mismo con todos los teóricos, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que fue la clase más dinámica e ilustrativa, ¿no? De cómo eran esas formas teatrales. O sea, yo no tenía idea ni cómo se hacía el teatro tradicional, ¿no? Y de pronto ya estaba viendo las formas teatrales de los vanguardistas. Y a mí lo que me tocó fue hacer a Piscator, ¿no? Bueno, yo lo escogí, de hecho, me interesó, porque además yo, cuando entré a la universidad, yo sí tenía como un fuerte activismo político, ¿no? Yo me acababa de afiliar al Partido Comunista, ¿no? Y entonces me interesaba el teatro de fundamento político, y claro, la obviedad era hacer Brecht, pero me interesó mucho Piscator, que es el antecedente de Brecht, ¿no? Además con una cosa que desde entonces en mí detonó algo, ¿no? Porque Piscator es el primer director que no solo tiene tratamientos abiertamente políticos, sino que además prueba con las formas, ¿no? Con el uso del radio en escena, el uso del cine en escena, ¿no? O sea, ponía pantallas y proyecciones y mensajes radiofónicos, entonces todo eso era así como muy innovador en su momento. Estamos hablando de 1920, 1925, por ahí, ¿no? Entonces, pues yo escribí un ejercicio que trataba de exponer eso, ¿no? Y era una arenga política, utilizando ahí un poquito de los recursos del radio y demás. Entonces, pues resultó muy divertido, y eso la verdad se me quedó muy grabado. Tan es así que yo el teatro que comencé a hacer desde la escuela, en realidad era un teatro muy relacionado con los medios, ¿no? El uso del video en escena, que es como prácticamente mi primera etapa como dramaturgo. Yo la dediqué por entero prácticamente a hacer una investigación sobre el uso del video en escena, ¿no? Pues de hecho tu tesis es sobre ese tema, ¿no? Así es. Sí, yo desde siempre, digamos, me interesó la obra que yo, aunque yo estrené varias obras siendo estudiante fuera de la escuela, ¿no? O sea, tan es así que digamos, yo cuando iba, yo creo que como en quinto semestre más o menos, me tocó participar en un concurso que se llama Teatro de la Adolescencia, por lo cual me dieron ahí un premio, y a partir de eso como que yo me enfoqué mucho en el tema del uso del video, y prácticamente mi obra, así como a la que más tiempo le dediqué, y la que yo podría decir que es la primera obra donde yo dije sí puedo ser dramaturgo, ¿no? Porque fue una obra de la que hice como 10 tratamientos, ¿no? Y entonces cada uno decía, ahora le voy a corregir esto, y ahora voy a hacer esto, y ahora quiero probar cambiando el orden de ciertas escenas. O sea, como que ya estaba yo jugando, digamos, con la forma. Fue Alicia detrás de la pantalla, que precisamente es la que después utilicé como tesis, ¿no? Sí, sí. ¿Y se montó varias veces, cada vez que le modificabas algo, o fue un solo montaje? No, bueno, esa obra yo la escribí en realidad a fines de los 80, o sea, cuando yo estaba terminando la carrera, hice algún ejercicio ahí mismo en la facultad, en una clase de dirección, un ejercicio muy elemental, donde además descubrí otra cosa, que era, no soy director, ¿no? No me gusta la dirección, no me interesa, sobre todo, que es una gran ironía tiempo después también descubierta, porque yo dije, no me interesa la dirección porque no quiero arrear gente, ¿no?
y no quiero tener este asunto de hacerte responsable de otros. Yo dije, yo quiero dedicarme a lo mío. Entonces yo dije, prefiero escribir y yo definir mis proyectos o actuar y que otro me diga lo que tengo que hacer, pero no quiero estar... O sea, yo veía una cosa que me llamaba mucho la atención como director, es que yo a todo el mundo le hablaba igual. O sea, yo soy, no sé si racional es la palabra, pero digamos, articulo y trato de hacer razonar a los demás con lo que estoy diciendo a un actor, ¿no? De por qué tiene que hacer una cosa u otra. Y descubría que eso no funcionaba, ¿no? Con un actor tienes que darte cuenta a quién le tienes... Digo, estoy diciendo una cosa muy esquemática y que habrá actores que me odien por decirlo, pero digamos, lo que intuía yo a partir de esa primera experiencia es que yo decía, a un actor nunca le puedes decir las cosas directamente, ¿no? A uno sí, pero hay otros a los que les tienes que medio psicoanalizar y llegar por otro lado, y hay otros a los que les tienes que ordenar directamente, ¿no? Entonces, con algunos tienes que ser medio general, con otros tienes que ser medio amigo, y con otros tienes que ser así medio papá, medio psicólogo. Entonces, y eso a mí me conflictuaba mucho, o sea, me daba mucha pereza. Yo decía, ¿por qué no me puedo sentar con todos y explicarles simplemente, vamos a hacer esto y... Que cada quien lo haga. Y cada quien lo hace, ¿no? No, aquí había que ser como que darte cuenta quién, y yo dije, no, eso no quiero hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, pero respondiendo a tu pregunta, digamos, después de hacer ese ejercicio que descubrí, dije, no quiero ser director, en realidad dejé esa obra ahí, gané un concurso con ella, ¿no? Pero nunca se montó, de hecho nunca me dieron el premio, ¿no? O sea, fue todo un pleito porque era un premio que organizaba Sociocultur y la promesa era la puesta en escena, y nunca me dieron para la puesta en escena, y fui muchas veces y así me dejaban esperando en la recepción horas de más, y yo así como novato diciendo a ver a qué horas, ¿no? Le mandé, me acuerdo, una carta al jefe de gobierno de la ciudad, bueno, que era el regente, diciendo qué pasa, pues no, nunca me pelaron, ¿no? Entonces ahí se quedó la obra. Yo empecé a hacer carrera más como actor y demás, y en realidad la obra se estrenó hasta el 95, o sea, como 6-7 años después de que yo la había escrito, ¿no? Y sí, después de eso tuvo algunos montajes, pero ya ninguno relevante, digamos, ninguno, salvo el primero, ¿no? Que ese sí me gustó mucho, es uno que hizo Alejandro Ainsley, y que creo que entendió él perfectamente y le aportó cosas incluso a la obra, pero digamos, fue un montaje más a final de cuentas, ¿no? Porque yo ya estaba como en una carrera de hacer otras cosas también, ¿no? A ver, vamos a esas otras cosas. Dijiste que como actor, yo te recuerdo, yo te vi en Los Negros Pájaros del Adiós, padrísimo montaje, que además hasta premiado estuviste por allá. Así es. ¿Qué tal ese arranque como actor? O sea, dijiste, pues por aquí puedo seguirle. ¿Qué pasó? Pues mira, lo que pasó fue que precisamente yo cuando estaba terminando de estudiar, o sea, yo ya estaba enfocado en que quería escribir, ¿no? Ya había, te digo, ganado algunos premios como dramaturgo, pero ya era el momento de hacer algo profesional, y empezaba yo a acumular obras en el cajón, y no había ninguna institución que se animara a arriesgar, digamos, a pagar una producción. Entonces empecé a actuar porque pues era la única manera que podía conseguir algo de recursos, ¿no? Y bueno, pues hice algunas obras con compañeros universitarios, ¿no? Recuerdo una sobre Miguel Hernández que dirigía Luis Miguel Lombana, en donde yo hacía Miguel Hernández precisamente. Pues me di cuenta, o sea, como que sí era yo requerido como actor, ¿no? Y que aunque yo intentaba ir para otro lado, pero sí me llamaban como actor. Era el único sitio seguro, digamos, donde tenía yo chamba, ¿no? Y de pronto surgió la posibilidad de hacer una audición para Los Negros Pájaros. Acababa de morir Oscar Liera, y la Compañía Nacional de Teatro le quería hacer un homenaje con esa obra, ¿no? Entonces le encomendaron a Quintanilla, y yo la verdad es que fui sin ninguna expectativa, porque ni Quintanilla ni había sido mi maestro. Yo no estaba haciendo una carrera como actor en el sentido estricto, yo estaba esperando el momento de poder estrenar una obra como dramaturgo, ¿no? Y además por el perfil de obra y de montaje que iba a ser, con Diana Bracho, que ya sabía que iba a ser la protagonista y demás, yo decía, no, creo que no es mi mundo, ¿no? Y la verdad es que llegué como que sin ninguna
expectativa, quizá hasta relajado, y entonces tuve una conversación con Quintanilla que le gustó mucho a él. Yo creo que como que dijo, mira, sí puedo dialogar con este chavo, ¿no? Y bueno, pues el caso es que me escogieron y ya empecé a trabajar con ellos, un montaje padrísimo, ¿no? De que recuerdo obviamente con mucha intensidad, no solo por mis compañeras actrices, que eran, además de Diana, Laura Almela y Silvia Gutiérrez, ¿no? Entonces un equipazo de actrices, ¿no? Y yo ahí el novato, ¿no? Aunque tengo prácticamente la misma edad de Laura, ¿no? Almela, pero Laura Almela ya era como una actriz con cierto recorrido, digamos, ¿no? En montajes universitarios. Y la verdad es que fue una experiencia muy, muy gozosa. La verdad es que increíble con el público. El texto es padrísimo, ¿no? Es una historia muy conmovedora. Y pues yo me sentía así como en mi elemento. O sea, sentía que estaba pues prácticamente representándome a mí mismo. Y yo creo que ahí encontré una cosa que sí es una característica. No sé si soy autocrítico o no, pero digamos, siento que me sale muy natural actuarme a mí mismo, ¿no? Y siento que cuando los papeles se parecen a mí, me pueden salir muy bien, ¿no? No soy un actor de carácter, ¿no? Que construya personajes distintos a mí, pero en cambio puedo ser muy natural haciéndome a mí mismo, ¿no? Y creo que eso me ha funcionado mucho cuando he actuado, ¿no? Y bueno, este fue el caso. Yo creo que la verdad es que me sentí profundamente identificado con el personaje y por eso de alguna manera sí conectaba fácilmente con el público, ¿no? ¿Tus otros regresos a la actuación han sido más o menos en ese tono? O sea, ¿has encontrado personajes que se parecen a ti? Sí, y de hecho, vaya, después de eso seguí actuando en algunas obras hasta que llegó una disyuntiva que me planteó el director de Limba, que ahorita entramos en materia con eso si quieres, pero que me hizo pensar que no tenía yo que escoger, no podía hacer todo, ¿no? Ya lo decía mi madre además, ¿no? No se puede ser un diletante, ¿no? Que es un aprendiz de todo y maestro de nada, ¿no? Hay que elegir, ¿no? Entonces, aunque yo ya estaba empezando a hacer carrera como actor, de pronto surgió la posibilidad de estrenar una obra que fue cuando conocí a Martín, precisamente, y la primera obra que hicimos, que fue Exhibición en el 93, en donde yo actuaba y él me dirigía, lo cual es un hecho, yo diría, inusitado, pues, ¿no? Porque yo que he sido historiador del teatro, creo que no conozco casos, o por lo menos no significativos, de autores, actores que se dejan dirigir por alguien más, ¿no? Y aquí había como que esa cuña en medio, ¿no? O sea, era mi obra, yo sabía en teoría lo que quería y yo la quería actuar, pero en medio estaba Martín, que tenía ideas muy claras sobre la dirección y que no necesariamente eran las mismas que yo tenía, ¿no? Entonces ahí nos dimos cuenta que nos entendíamos, ¿no? Que era muy fácil trabajar juntos, que los dos sabíamos ceder, o sea, yo podía renunciar a ideas preconcebidas que tenía sobre el texto, porque Martín era muy convincente, ¿no? Y al mismo tiempo Martín confiaba en mi texto y confiaba en mí como actor, entonces era fácil como que colaborar, ¿no? Pero digamos, pero eso fue por poco tiempo, tan es así que después del 95 yo la verdad es que ya he actuado muy pocas obras, o sea, me encanta actuar y la verdad es que lo extraño mucho, pero digamos ya me empecé a encaminar para otro lado y a partir de ese entonces yo la verdad es que hago una obra cada 4 o 5 años, cuando mucho, ¿no? Entonces, digamos, he dejado esa cuestión. Y la disyuntiva, digamos, para contártela de una vez, de manera muy concreta, es que yo empecé a trabajar en el Citru, ¿no? Yo me había dedicado en paralelo mientras estaba actuando, había hecho crítica de teatro, ¿no? En un par de revistas, y hasta que descubrí que era muy complicado, ¿no? Porque yo hacía críticas de obras en las que había colegas con los que después trabajaba, ¿no? Entonces era muy incómodo por tratar de ser objetivo, ¿no? Sí. Hasta que decidí que no podía hacer más crítica, ¿no? Lo dejé, pero empecé a trabajar en el Citru, en el área de documentación,
Y de pronto, de la nada, surgió la posibilidad, porque el director de ese momento, que era José Ramón Enríquez, estaba renunciando por motivos de salud, ¿no? Y entonces tenían que dejar un director interino, y me eligieron a mí, ¿no? De entrada como director interino, pero rápidamente se empezó a armar una terna para ver a quién iba a elegir Gerardo Estrada, que era el director de Limba, como el nuevo director, y entre esos, bueno, estaba yo. Y resulta que en una votación interna que se hizo en el Citru, yo tenía la mayoría de los votos, digamos. O sea, la comunidad del Citru me estaba respaldando, y me tocó ir a la entrevista con el director de Limba, ¿no? Y me dice, bueno, usted como que hace muchas cosas y tiene el respaldo, dice, y parece que todo lo hace bien, pero no lo puede hacer todo. Dice, si usted fuera el director del Citru, me dice, ¿qué dejarías de hacer? ¿No? O sea, porque no puedes seguir escribiendo, no puedes seguir actuando, no puedes seguir como director y haciendo investigación y todo lo demás. Entonces, ¿qué vas a hacer? Y yo le dije, pues voy a dejar de actuar, ¿no? Y ahí fue donde prácticamente renuncié a esa carrera, ¿no? Por tratar de hacer una carrera como directivo, digamos, o funcionario cultural, ¿no? Que la verdad fue otro accidente por el que no he dejado casi de hacer. O sea, eso sucedió hace más de 25 años, ¿no? Y desde entonces la verdad es que me la he pasado pues casi 20, fácil yo creo, más de 20 al frente de distintas instituciones. Ya hablaremos de eso, ya hablaremos. Terminamos con la parte de actor. Leí una entrevista de Martín precisamente y dice: a Luis Mario no le da miedo el escenario, de hecho se sube como actor y se baja como dramaturgo sin ningún problema. Entonces, pues sí, parece ser que es una entrevista no reciente, pero que te describe muy bien lo que me has platicado. O sea, subes y funciona muy bien como actor. Pues no, me siento muy cómodo, o sea, me divierto mucho actuando. Siento una adrenalina que me gusta, lo extraño mucho, la verdad. O sea, yo de hecho siempre me he planteado el que evidentemente mi vocación y mi sí, podría decir que por mi naturaleza, por mi forma de ser, por mi carácter, digamos, yo me siento o soy más dramaturgo, en el sentido de que me gusta concebir proyectos, me gusta planear, me gusta como que visualizar hacia adelante, no me gusta que me digan lo que tengo que hacer, ¿no? Sin embargo, me siento más actor, ¿no? O sea, lo que más disfruto es actuar, más bien, ¿no? Más que escribir, más que cualquier cosa, ¿no? Pero me siento más dramaturgo en el sentido de me gusta más visualizar proyectos y ver hacia adelante, ¿no? Sí. Pues a ver, hablemos del dramaturgo. ¿En qué momento tú dices, soy dramaturgo? ¿Con qué obra ya dices, ahora sí, esto es lo que quiero, me satisface, lo logré? Bueno, fue muy temprano para mí, o sea, te digo que cuando yo escribí Alicia detrás de la pantalla, que yo todavía era estudiante, tenía yo 23 años, una cosa así, 24 máximo, y era mi tercera o cuarta obra que escribía, ¿no? Los otros habían sido ejercicios que aunque los había estrenado fuera de la escuela, pero digamos, eran cosas también muy básicas, ¿no? Que habían funcionado, y tú tenías la ventaja de que había visto mis obras en escena, y yo por eso a mis alumnos les digo, no hay mejor escuela que ver tu obra en escena, porque ahí te das cuenta, ahí no te puedes engañar, ¿no? Ahí te das cuenta qué está funcionando, qué diálogo suena horroroso, qué es incongruente de lo que hace un personaje, ¿no? Y además lo ves en paralelo a cómo está reaccionando el público, ¿no? Yo siempre he dicho que mi forma favorita de ver una obra es escondido así como detrás del telón, oyendo a los actores y viéndole la cara al público, ¿no? Porque entonces ves el texto reflejado en los rostros del público, ¿no? Entonces, digamos que esa escuela que yo tuve de poder ver mis obras estrenadas, o sea, yo la primera la estrené a los 19 años, ¿no? Entonces tuve la oportunidad como de corroborar, a ver qué estaba funcionando, qué no, y de alguna manera cuando escribí Alicia, que te digo que ahí ya me propuse yo un ejercicio de decir, quiero manipular el material dramático para ver qué soy capaz de hacer, ¿no? Que le digo, quiero este efecto, pues lo voy a probar hasta que me salga, y entonces
escribí muchos tratamientos, muchos realmente, pero con mucha conciencia de lo que quería probar en cada tratamiento. Y entonces desde ahí yo me quedó más o menos claro que sí tenía la capacidad, no sé si decir soy dramaturgo así en sentido estricto, pero sí que tenía la capacidad y el entendimiento de lo que era la dramaturgia, ¿no? Entonces para mí eso fue relativamente temprano, y como además, aunque tardé en estrenar mis obras ya profesionalmente, porque digamos de que estrené yo mi última obra, digamos, como estudiante a los 24 años, a que estrené profesionalmente, mi primera obra profesional estrené a los 30 años, o sea, pasaron 6 años en que yo fui acumulando obras en el cajón porque nadie me asumía, digamos, la producción, ¿no? Entonces... ¿Y la buscabas? O sea, sí, tuve varios proyectos y llevaba carpetas y demás, y no, las primeras obras que monté estudiantilmente, que fueron 3, las montaba con la sala de mi casa, llevaba mis cuadros, y, o sea, montaba así como con las cosas mías, ¿no? A lo mejor yo tendría que haber seguido produciendo de esa manera, pero yo ya quería algo más serio, ¿no? Con un diseño, con una cosa más en forma, y no se daba la oportunidad, ¿no? Pero te digo, a partir de que salió la primera, y como yo tenía varias guardadas, o sea, empezaron a salir en filita, ¿no? Tan es así que después de esa primera que estrené, al año siguiente estrené 2 obras, y al año siguiente estrené 4 obras, ¿no? ¿Cuál fue esa primera de los 30? Exhibición. En el 93, ¿no? Al año siguiente estrenó Carta al artista adolescente, y otra obra que ya no recuerdo, un ejercicio que hicimos en Santa Catarina, ¿no? De un ciclo que armaba ahí Hugo Iriart. Y de pronto al año siguiente ya estaba estrenando con la Compañía Nacional de Teatro, que fue Superhéroes de la Aldea Global, pero estaba estrenando también El Motel de los Destinos Cruzados, y otras 2 obras, una en Casa del Teatro y otra, ya ni me acuerdo dónde, ¿no? Pero digamos como que empezaron a salir ya a borbotones, ¿no? Sí. Y entonces, digamos que de una manera muy rápida, o sea, era cosa como de, empecé a escribir casi por encargo, ¿no? Y muchos ejercicios realmente. Entonces, bueno, ya ni siquiera me lo preguntaba, pues, no si era dramaturgo o no, sino que ya era como, aviéntenme la que sigue. La que sigue. ¿No? Bueno, esa época, o sea, los 90 y demás, eras el dramaturgo, o sea, te veía uno en todas partes, como bien dices. Pues estabas... Pues sí, digo, es curioso, ¿no? Porque efectivamente uno va reconociendo esas épocas y lo va reconociendo luego con otros dramaturgos, ¿no? Cuando dices, de pronto hay uno que está en todo, ¿no? Y yo decía, sí, a mí me pasó, y después resulta que también dejas de ser novedad en algún momento, o tú mismo te empiezas a sentir que te vas enmoheciendo, ¿no? Y dices... ay, aquí algo ya no está funcionando, ¿no? Yo de hecho dejé un buen rato de escribir teatro, ¿no? O empecé a distanciar mucho las obras, porque me di cuenta que entre el 93 y el 2003 yo había estrenado como 20 obras, ¿no? Y eran muchas, o sea, realmente, o sea, estrenaba un promedio de 2 al año. Sí. Y eso implica un gran desgaste también, ¿no? Porque sí, aparte de que va cambiando los estilos, ¿no? Y tú no te lo estás preguntando, sino que nada más estás haciendo, pero por otro lado también pues me fue agotando ciertos recursos, y de pronto cuando empiezas a sentir que te repites y demás, ¿no? Es curioso porque yo la obra con la que dije tengo que parar fue la versión que hicimos Martín y yo del Don Juan Tenorio, que la estrenamos en el Palacio de Bellas Artes. O sea, la ironía es esa, o sea, llegábamos al escenario más importante de este país, ¿no? En una producción de la Compañía Nacional de Teatro, que nos habían pedido una versión, digamos, que hiciéramos casi lo que quisiéramos, ¿no? Y sí queríamos que siguiera siendo el Tenorio de Zorrilla, pero yo hice una serie de trabajos ahí que nadie notó, por supuesto, porque eran casi clandestinos, digamos, pero cambié toda todo el fraseo, todo el caló, digamos, y la mexicanicé. O sea, quité todo el vos y habéis y demás, y empecé a hacer la rima de nuevo, pero ya mexicanizado el texto, ¿no? Y no se notaba, ¿no?
Padrísimo el montaje. Lo cual fue gratificante, por un lado, que no se notaba, o sea, nadie me lo dijo, ¿no? Yo dije, mira, no se notó, lo cual quiere decir que fluye, ¿no? O sea, que la gente piensa que está viendo a Zorrilla, pero en realidad tenía muchos cambios, pero eran muy internos, ¿no? Lo había trasladado de época también, porque lo había puesto en el siglo XIX, tratando de equipararlo con la época en que el propio Zorrilla vino a montar el Don Juan con Maximiliano, ¿no? Cuando se fundó la primera Compañía Nacional de Teatro, y entonces había un juego ahí como secreto que muy poca gente distinguió, pero bueno, más independientemente de eso, yo no me sentí reflejado en la obra, ¿no? O sea, yo dije, ya estoy haciendo cosas como... O sea, sentí como que estaba chambeando, la verdad. No lo digo de la propuesta de Martín, porque yo creo que Martín sí trabajó concienzudamente y sí sí él una idea que quería expresar, ¿no? Pero yo no sentí que estuviera colaborando de la misma manera. Sentí que sí estaba jugando y estaba metiéndole cosas, pero no sentí que esa obra, o sea, la verdad no me sentí vital ahí, ¿no? Y entonces yo de pronto dije, creo que tengo que dejar un rato esto, ¿no? ¿Y cuánto tiempo pasó hasta la que sigue? Que tú consideres, ahora sí ya regresé, ya se me pasó. Yo creo que pasaron como 4 o 5 años. No es que no hiciera cosas en teatro, por supuesto, o sea, dirigí una obra, alguna cosita debo haber hecho por ahí, ¿no? Pero así mínima realmente, y pasaron como 4 o 5 años cuando ya dije, creo que ya puedo hacer una nueva obra, ¿no? Que fue la de 9 días de guerra en Facebook, ¿no? Que creo que ahí fue como otro aire, ¿no? Con una propuesta totalmente distinta, donde creo que sí estaba probando cosas que no había probado antes, ¿no? Y en paralelo, porque fue casi al mismo tiempo que hice esa obra, hice otra como actor, o sea, volví a actuar, hice 2, 3 obritas así como muy seguido, ¿no? Pero una de ellas particularmente que fue una dramaturgia mía a partir de unos cuentos que se llaman Mamut, que hice en un trolebús, y la verdad es que ahí fue como cuando volví y yo sentí que sí había como algo nuevo que estaba probando, ¿no? Y que me gustó y que además sentía que funcionaba con el público, que había una receptividad y demás, ¿no? Digo, aunque son trabajos como muy distintos, ¿no? ¿Hay alguna de las obras de la que te sientas especialmente satisfecho, que la aprecies mucho, que te haya dejado muy contento? Bueno, pues hay muchas, ¿no? Digo, no sé si muchas, como es un cliché ya este asunto, ¿no? De que todos son tus hijos y no es cierto tampoco, hay unas que medio aborrezco, ¿no? O que no quiero saber nada de ellas, ¿no? Aunque luego, como esos hijos a los que no quieres, en secreto estás tratando de averiguar cómo les va, ¿no? Entonces, pero hay obras cuando me dicen, oye, es que quiero montar tal obra, yo así de, no, por favor, ¿no? Pero hay otras, o sea, por ejemplo, una a la que yo no es que le tuviera un gusto particular, pero que finalmente se convirtió en una de mis obras más importantes por el número de montajes que ha tenido, es Opción Múltiple. Opción Múltiple es una obra que yo hice para unas actrices que recién estaban egresando de la facultad y que era como un montaje de graduación, y que la verdad es que yo al principio lo tomé hasta con, no diré con desdén, pero sí, digamos, como que ya quería liberarme de eso para hacer otras cosas en las que estaba yo según más abocado, ¿no? Y entonces como que la hice con cierto apresuramiento, ¿no? Sin embargo, lo que resultó, creo yo, es que sino que la dejé fluir, y esa forma en que está escrita se nota pues en el escenario, ¿no? Porque finalmente eso es lo que le pasa a la obra, como que no se cuestiona cosas demasiado sobre la forma teatral, sino que lanza una propuesta que la deja fluir, y creo que eso es lo que funciona con la obra, ¿no? Y a final de cuentas, la verdad es que es una de las obras más satisfactorias, ¿no? Porque ha tenido muchos montajes en muchos países, ¿no? Es una obra muy socorrida en escuelas,
¿no? Tanto en universidad como en prepas e incluso hasta en secundarias, ¿no? Me he enterado que se monta. Entonces, pues, pero no era una obra que particularmente fuera producto de una gran interrogante formal o temática que a mí me hubiera surgido, ¿no? Sino que fue realmente para responder a una coyuntura muy específica, ¿no? Y de las otras, bueno, pues obviamente que Alicia detrás de la pantalla pues es muy especial para mí por lo que ya había contado, ¿no? De que me hizo formularme preguntas y convencerme de cómo trabajar una obra, ¿no? Entonces, gracias a esa obra como entendí lo que era el proceso dramatúrgico y por ese lado, digamos, para mí es una obra que es una piedra de toque, ¿no? Y fuera de esas, pues, de estas dos, pues por supuesto que Carta al artista adolescente, ¿no? Pero Carta al artista adolescente, reconozco que fue una obra que yo hice con un gran nivel de inconsciencia. Yo no sabía lo que estaba haciendo, o sea, yo ahí me dejé conducir por Martín y yo fui haciendo lo que Martín me iba pidiendo, ¿no? Y no es falsa modestia, o sea, yo sí creo que Martín tenía muy claro lo que quería hacer y yo realmente fui su amanuense, ¿no? Y por supuesto que es un montaje que a mí me dejó deslumbrado, o sea, yo casi lo veo más desde fuera que desde adentro, ¿no? Por supuesto que participé en él y me considero parte de lo que fue esa propuesta, pero digamos, yo soy el primer asombrado, ¿no? Con el resultado. Y después de eso, digamos que conectaría con Junio en el 93, ¿no? Que por supuesto, ahí sí puedo decir que desde que estábamos terminando de estructurar la obra, digamos que sí era yo muy consciente de la potencia que podía tener, ¿no? Porque había una historia muy, muy entrañable, ¿no? Porque había una gran claridad también de las cosas que el propio Alejandro en su novela quería expresar y que creo que sí logré identificar, o sea, creo que sí hice un análisis muy acucioso de la novela, digamos, la acompañé, mi objetivo fue sobre todo que luciera esa historia de Alejandro, ¿no? No intenté meterle de mi cosecha más que lo estrictamente necesario, ¿no? O sea, por ejemplo, la escena del noticiero, 2-3 cositas que contextualizaban la época, ¿no? Obviamente el giro final con la muerte de Venus, en fin, ese tipo de cosas, porque había que terminar de articular esa historia que ya formaban parte de que eran después prácticamente de la muerte de Alejandro, ¿no? Entonces, pues obviamente que sí es una de las obras pues, que está en mi corazón por causas obvias, ¿no? Pero también me gusta mucho 9 días de guerra en Facebook, por ejemplo, porque sí me parecía que era otro salto al vacío formalmente, ¿no? En ese momento, y además porque estaba yo entrándole sin hacerlo así como con una intención muy osada, digamos, ¿no? Es decir, no estaba yo queriendo dictar nada de va para acá el asunto, pero creo que sí es una obra, pues no sé si de las primeras, pero por lo menos que estaba trabajando ya llanamente el asunto del teatro documental, ¿no? O sea, porque está basado en un hecho real, ¿no? Que yo estaba tratando de representar, ¿no? Entonces, pues eso obviamente que me genera mucha satisfacción. Por otra razón, por supuesto también Códice Tenoch, ¿no? Sobre todo porque pues, era un proyecto ambicioso, que fue por encargo de una compañía extranjera que digamos sí era de qué capacidad tengo para escribir para una compañía que tiene exigencias muy particulares, ¿no? No necesariamente decir que, porque es una compañía top, ¿no? En el mundo, ¿no? La Royal Shakespeare Company, pero al mismo tiempo, la verdad es que yo reconozco que es una compañía hasta cierto, no diré conservadora en su formato teatral, pero sí que desarrolla una tradición que no sentí que fuera así tampoco, no diré que no fuera un reto, digamos, pero
que tampoco iba por el lado que a mí más me estimulaba en términos formales, ¿no? En todo caso, el reto formal se convirtió para mí el tratar de hacer una obra lo más cercano a lo shakespeariano, ¿no? Lo cual pues también es una forma de experimentar otra cosa, pero la estructura era como muy convencional por otro lado, ¿no? Entonces, para las cosas que yo estaba como acostumbrado a hacer, ¿no? Pero por supuesto, por la dimensión del proyecto, por lo que implicaba en ese momento, ¿no? Pues la verdad es que pues sí fue muy significativa, ¿no? Pero la verdad es que casi estoy explayándome con muchas obras, no porque todas hayan sido importantes, pero todas para mí sí significan algo. O sea, La vida no vale nada, que fue una obra que hice en el 2001 con Martín, también con Teatro de Arena y una compañía canadiense. La verdad es que era muy interesante porque era una obra que se hacía en 2 idiomas, ¿no? Fundamentalmente, en realidad en 3, porque era en español, inglés y francés, ¿no? Y el diálogo que se dio entre los actores canadienses y los mexicanos y bueno, todos los creativos, era muy singular, ¿no? Porque justamente estábamos en ese terreno del lenguaje en el que tratábamos de entendernos porque ninguno dominaba el otro idioma, ¿no? Entonces, eso se convirtió en la materia prima de la obra, ¿no? Entonces, para mí eso fue muy interesante. Pero también tendría que mencionar El puro lugar, ¿no? Que es una obra que me tocó producir con la Orteup, ¿no? Que es una obra de teatro documental también, teatro de lo real, podría decirse, que habíamos encomendado a Teatro Línea de Sombra, a Jorge Vargas, una obra pues, muy experimental, pero al mismo tiempo una obra que estaba abordando un tema político muy acuciante en ese momento en Veracruz, ¿no? Que hicimos en este formato que se llama Sitio Específico, ¿no? Que es el de la obra surge del lugar en donde la vas a hacer, ¿no? Y la obra la hicimos en un cuarto de estudiantes en donde un grupo de muchachos acababan de ser golpeados por la policía, ¿no? O por un comando encapuchado que eran policías, ¿no? Policías al servicio del gobierno de Duarte, ¿no? Y eran jóvenes universitarios, ¿no? Entonces fuimos a hacer una investigación, porque nosotros estábamos trabajando en ese momento sobre el aniversario de la golpiza de Cúcara y Mácara, que eran los actores de la Orteup que 30 o 35 años antes habían sido golpeados en el Juan Ruiz de Alarcón, precisamente por un grupo de guadalupanos, ¿no? Que también se subieron al escenario y les pusieron una golpiza. Entonces, en esos vasos comunicantes que había, pues nosotros estábamos planeando la historia de Cúcara y Mácara cuando sucede esto, y entonces dijimos, a ver, aquí hay una conexión extraña, y resulta que fuimos a ver el cuarto. Había pasado como un mes desde la golpiza cuando decidimos ir a hacer el scouting en la zona, y resulta que el cuarto estaba en renta, y dijimos, la obra va a ser aquí, ¿no? Y rentamos el cuarto y decidimos, esto va a ser aquí. Era un cuartito así de 3x4, una cosa así, y dijimos, no importa, vamos a meter 10 espectadores por función, y así y empezamos a planear eso, pero resulta que descubrimos otra cosa en el momento, que era que los nombres de las calles de ese barrio eran de obreros que habían sido asesinados 80 años antes en una fábrica que estaba a medio kilómetro de ese cuartito, ¿no? Entonces, y había una conexión también había sido un acto represivo de un grupo, un comando armado que llegó, los sacó de la fábrica, se los llevó al monte y los mató y desaparecieron. Encontraron los cadáveres como un año después, ¿no? Entonces, de pronto había 3 hechos de violencia relacionados con la ciudad de Jalapa, ¿no? Que tenían una conexión secreta, y empezamos a hacer una dramaturgia al respecto de eso. Curiosamente, una dramaturgia en la que yo casi no escribí ninguna línea, pero digamos me la pasé trabajando con el equipo que hizo toda la concepción de la obra, precisamente para estructurarla y darle forma. Entonces, para mí también es un trabajo muy significativo, digamos, como conceptualizador de una obra, ¿no? En fin, ¿no? Creo que son proyectos, y también hasta cierto punto, pero que me lleva a pensar desde otra perspectiva, que es un montaje que
quiero mucho por otras razones, que es Psicoembutidos, ¿no? Psicoembutidos, que aunque es una obra enteramente de Richard Viqueira, que fue también piedra de toque, digamos, para el trabajo de la Ortega, ¿no? Para cambio de paradigmas en la forma en que estaba trabajando esta compañía, pero digamos, ahí mi trabajo pues tenía que ver un poco como dramaturgista también, de dialogar todo el tiempo con Richard sobre cuál era la mejor forma de hacerla, ¿no? Y fue así como llegamos como a la conclusión de que esa estructura modular, casi como de juegos mecánicos, ¿no? Donde el público recorría el espacio y se iba encontrando a cada uno de los actores, pues era toda una forma de concebir el teatro también muy particular, y la verdad es que lo considero un montaje mío, digo, aunque no sea una obra mía, ¿no? Pero la manera en que me involucré tanto como dramaturgista, en este caso, como productor, por otro lado, pues la verdad es que para mí lo considero como una creación de la Ortega, que me atribuyo en cierta manera, ¿no? Sí. Sin quitarle méritos a nadie, por supuesto, mucho menos a Richard ni a Jesús Hernández, ¿no? Que fue el escenógrafo, ¿no? De ese lugar que después ganó el Grand Prix de la Cuatrienal de Taipei, ¿no? Entonces, digamos, había ahí como que talentos e ideas creativas muy interesantes que estaban involucrando, y que me considero afortunado de ser parte de eso, ¿no? En todo caso, digamos, ya te estoy hablando toda una serie de montajes, ¿no? Sí. Pero para mí cada uno de esos tiene un significado particular, ¿no? Y que creo que pues iban aportando ahí como a un granito de arena dentro de la diversa historia teatral mexicana, ¿no? Claro. Pero a ver, dijiste hace rato que no te gusta dirigir. ¿No es todo esto una manera de dirigir? Y luego, a ver, eso pasaremos a tu calidad de directivo, funcionario, promotor, o sea, que has sido muchas cosas. O sea, de alguna manera, ¿no te has alejado de eso? De la dirección, a lo mejor general de un espectáculo. ¿Cómo ves eso? No, absolutamente. O sea, yo he llegado a la conclusión, y por eso te decía desde el principio que es una paradoja o una ironía, ¿no? Porque me la he pasado dirigiendo instituciones, ¿no? Y curiosamente, de una manera que era justo la que yo decía que no quería hacer, ¿no? Es decir, me he dado cuenta que dirigir instituciones o proyectos tiene que ver con dirigir grupos humanos, ¿no? Y en donde realmente no puedes ir en línea recta, sino que tienes que amalgamar un cuerpo que tiene muy diversos componentes y caracteres y temperamentos, y tienes que ser papá, psicólogo y absolutamente, abogado, y no he dejado de hacerlo desde hace 25 años, ¿no? Sí. Aunque fuera en un ámbito académico, ¿no? Como es el CITRU, sí, ¿no? O que fuera en un ámbito de producción, ¿no? Como era el tiempo que estuve en Teatro UNAM, en fin, o sea, que porque además en todo este tiempo las instituciones que me ha tocado dirigir o coordinar son todas dentro del ámbito teatral, pero todas de muy diversa naturaleza, sí. ¿no? Porque una es una escuela, otra es un centro cultural, otra es un centro de producción, ¿no? Como es Teatro UNAM, y otro es un centro de investigación, y ahora una compañía teatral, ¿no? Entonces, tienen naturalezas y objetivos y formas de trabajo muy diversas, aunque todas tengan que ver con el teatro, ¿no? Y en todas ellas, pues hay que trabajar con gente muy diversa, ¿no? O sea, desde que, por ejemplo, en el Centro Cultural Helénico, el tiempo que me tocó, es muy curioso, porque ahí yo me di cuenta que tenía que integrar un grupo que venía de lugares muy distintos, que tenía que entender y tratar de rescatar cuál era la capacidad y los atributos que tenía cada uno, y cómo podían cohesionarse y sentir que todos estaban en el mismo barco, ¿no? Yo, por ejemplo, deshice el contrato que llevaba más de 20 años con la Federación Teatral, y contraté a los técnicos por separado, ¿no? Para que ya pertenecieran a la planta de Conaculta, ¿no?
que fue un movimiento no menor y que tuvo sus dificultades, digamos, y al integrarlos y que se sentían ellos raros porque ellos llevaban mucho tiempo obedeciendo a otro patrón, de pronto yo decía, ¿qué hago? ¿No? Para que se genere esa integración. Armamos un equipo de fútbol, ¿no? Y entonces pues nos íbamos cada semana a jugar, técnicos y gente de la oficina y algunos actores invitados incluso, ¿no? Entonces de pronto era la forma en que pues sentíamos que podíamos tener una pues, hermandad posible, ¿no? O hacíamos sesiones de yoga, ¿no? En donde entraban más las mujeres, ¿no? Y no porque quisiéramos separarlo, pero de alguna manera yo les decía, bueno, ¿qué otra cosa organizamos? Y de pronto una dinámica era, tener unas clases de yoga, ¿no? Entonces donde entraba otro tipo de persona que no quería jugar fútbol, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que eso ayudó mucho a generar un ambiente de trabajo que fue muy interesante y que, bueno, no lo digo yo, pues, o sea, creo que el tiempo, esa época del Centro Cultural Helénico fue muy particular y había una atmósfera así como de colaboración y de frescura, sobre todo, creo yo, entre toda la gente que iba y los montajes que había, en fin, que también habría que contextualizarlo, digamos, me salgo quizá de tema, pero no creo que sea ajeno y creo que resulta importante también para entender lo que significa una institución o un espacio cultural, ¿no? Estábamos saliendo de la elección del 2000, que acababa de ganar, por primera vez ganaba la oposición, que era Vicente Fox en este caso, que había tenido un respaldo muy grande, incluso de gente de izquierda, ¿no? Porque se entendía en ese momento que lo principal era sacar al PRI, ¿no? Por fin asestarle la gran derrota, ¿no? Se consiguió, y entonces, ¿qué ocurrió? Que la atmósfera era como de, pues, vamos a construir una nueva sociedad, ¿no? Y entonces lo que yo percibía en el helénico y que yo también traté de inyectarle porque percibía que era necesario, era un espacio que está por construirse y que lo vamos a construir entre todos, ¿no? Y entonces esa para mí era la aportación del Centro Cultural, convertir ese espacio en un lugar de libertad creativa y de efervescencia y de camaradería y de que todo lo que se haga sea con un espíritu de aportar algo, ¿no? Y de construir precisamente esa nueva realidad. Luego ya vinieron pues, otros embates y finalmente la política terminó por imponerse y por nuevamente crear bandos, ¿no? Al final del sexenio, pero por lo menos hubo 3-4 años en donde esa efervescencia se sentía y que yo pensaba y estoy convencido todavía pues que los centros culturales eran esos respiradores precisamente para escuchar las distintas voces, ¿no? Y por lo menos era lo que yo intentaba, ¿no? No recuerdo, a ver, seguramente tú sí, quizá, momentos difíciles que hayas tenido como funcionario, críticas así graves y demás. Creo que tu paso por todas estas instituciones ha sido afortunado, bien recibido. ¿Cómo lo has sentido tú? Sí, en realidad nunca he tenido yo o nunca he percibido un traspié, digamos, por una mala política o por una abuso en ciertas líneas o favoritismos o una cosa así que haya sido por lo menos palpable y que haya generado una crítica mayor. Quizá no sea yo el más indicado para decirlo, pues, pero pues, lo cierto es que no me he sentido presionado por ese lado, ¿no? De que digo, hijos, es que me están cuestionando tal o cual cosa. Lo que han pasado es otras cosas, ¿no? En realidad, o sea, más bien mis pecados van en otro sentido y quizá van por el lado, y que yo los reconozco y los asumo como errores productos de inmadurez o producto de, qué sé yo, ¿no? Pero que tuvieron consecuencias en su momento, digamos, y que no puedo negar, ¿no? Dejar el Citru intempestivamente, ¿no? O sea, yo era el director del Citru, me habían nombrado, yo llevaba 2 años y de pronto oí el canto de las sirenas de una manera muy accidental también, ¿no? Y que pues alguna vez lo habré contado, ¿no? Pero resulta que siendo yo director del Citru llegan un día así inesperadamente
a visitarme y casi que me hablan desde el estacionamiento Ignacio Solares y Toño Crestani, diciéndome queremos verte en este momento, ¿no? Entonces estamos abajo, ¿no? Bajo yo de las oficinas del CENART y casi me suben al coche y me dicen, es que tenemos una propuesta que hacerte, ¿no? Vamos ahorita camino a hablar con el director de el coordinador de difusión cultural, porque te queremos proponer como director de Teatro UNAM, ¿no? Que era teatro y danza en ese momento. Y yo, oigan, pero yo tengo un trabajo, yo trabajo en el CIR. Me dicen, no te preocupes, lo que el rector necesita en este momento es presentarle lo que el coordinador de difusión cultural necesita en este momento es presentarle una terna al rector, dice, porque Nacho Solares, que era el director en ese momento de Teatro UNAM, estaba renunciando porque iba a pasar a la dirección de literatura, ¿no? Entonces necesita hacer una terna, entonces tú vas a formar parte de la terna, no quiere decir nada, a lo mejor ni quedas, ¿no? Entonces le digo, sí, pero... Y yo así como de, si tú no te preocupes, tú como haznos el favor, ¿no? Y dije, ok, ¿no? Me sentí como halagado, ¿no? Que me tomaran en cuenta, pues yo estaba muy joven, ¿no? Tenía 31, 32 años, una cosa así, ¿no? Ya era director del CITRU y de pronto quieren que dirija eso, porque además en un tiempo en el que, o sea, había tenido incluso varios éxitos teatrales, pero en el CITRU estaba yendo bien las cosas, la verdad, ¿no? Y de pronto llego a la entrevista con Gonzalo Celorio, que era el de difusión cultural, ¿no? Y así, lo mismo, me dice, no, tú no te preocupes, yo nada más tengo que presentar una terna, no sé qué. Dije, ok, ¿no? Dije, si es nada más como para rellenar la terna, pues no hay problema, ¿no? Me voy a mi casa y 2 horas después me habla Gonzalo Celorio, felicidades, no es si quieres, no es felicidades, el rector te acaba de nombrar, ¿no? Y yo, pues bien, no, esto no puedo hacerlo, ¿no? No acepto. Y me dice, no, es que no puedes no aceptar, aceptas estar en la terna, quiere decir que aceptabas la posibilidad de ser el director. Y yo, oigan, pero es que yo tengo un puesto, ¿no? Porque además al día siguiente iban a anunciarlo, ¿no? Porque iban a hacer todos los nombramientos de ese momento. Y yo digo, es que yo no puedo. Y me dice, no, me dice, ¿quieres que yo hable con Gerardo Estrada, que era el director del IMBA? Y yo así de, pues ya me metí en un lío, o sea, voy a quedar mal con alguien, ¿no? Y no sabía qué hacer. Yo le dije, pues sí, hablen con Gerardo Estrada. Pues habló con Gerardo Estrada, luego Gerardo Estrada me habla y así como diciendo, ya sé que nos dejas, no sé qué. Y bueno, así como que me dijo, mira, no hay problema, estas cosas pasan y demás, pero... El caso es que yo voy al día siguiente al CITRU y anuncio intempestivamente de, oigan, me voy, ¿no? Todavía, digamos, fungí como director durante un par de meses, porque incluso les dije, yo no puedo tomar inmediatamente el puesto, o sea, tengo que preparar aquí una transición en el CITRU. Pero la verdad es que en el CITRU no me lo perdonaron los académicos. O sea, durante muchos años, yo fui así como un traidor, ¿no? Y dijeron, nos abandonó, así, prefirió, oyó el canto de las sirenas y le gustó el glamour, ¿no? Y entonces se fue. Y lo pagué caro, ¿no? Porque estuve 1 año nada más en Teatro UNAM, también por una bronca directamente con Ignacio Solares, ¿no? Porque resulta que él, cuando yo ya era director, todo el tiempo me hablaba como diciendo, oye, va a ir un amigo mío, a ver si le montas una obra, ¿no? A ver si le produces. Hasta que un día le dije, oye, Nacho, tú fuiste director de aquí, tú ya estás en otro área, déjame hacer mi proyecto, ¿no? Y a partir de ese momento se distanció. Exactamente, y entonces empezó a crearse como un vacío y de pronto yo dije, como que esos apoyos que tenía antes ya no los tengo, y después resulta que se va Gonzalo Celorio, así al año, y el nuevo coordinador que llega, pues yo no sé quién le habrá hablado al oído, pero les dijo, él no es de nuestro equipo, ¿no? Y entonces me cortaron la cabeza, ¿no? Al año, o sea, ni siquiera me dejaron desarrollar un proyecto en forma, porque además Nacho Solares me dejó más de 6 meses programado, ¿no? Entonces apenas estaba yo empezando a llegar y a tener yo los montajes que había decidido cuando ya me estaban cortando la cabeza. Entonces, digamos, esos han sido los momentos controvertidos, ¿no?
un poco me pasó lo mismo estando yo en la coordinación de teatro de la facultad, ¿no? de filosofía en la carrera. Por supuesto, digamos que Gonzalo Celorio, cuando yo dejo el puesto de Teatro UNAM, él me invita a coordinar la licenciatura, porque él se había ido a la Facultad de Filosofía y Letras a dirigir, y me dice, pues vente aquí, ¿no? Y yo la verdad estaba en una coyuntura muy complicada porque pues acababa de nacer mi segundo hijo. O sea, cuando a mí me dieron las gracias en Teatro UNAM, mi hijo tenía una semana de nacido, una cosa así. ¿Qué vamos a comer? Dijiste. Entonces yo así como de qué pasa, y me dice, vente acá, yo acepto, y no contaba con que iba a haber una gran resistencia interna, porque yo era como el que venía de fuera, ¿no? Había maestros que llevaban años y años ahí esperando, y yo de pronto, o sea, yo ya daba clases ahí, yo era egresado de ahí, digamos, conocía la institución, pero reconozco que, digamos, no era el que tenía mayor nivel de conocimiento ahí adentro, ¿no? Y entonces hubo gente que sintió que yo era el impuesto, ¿no? Y entonces me costó mucho trabajo como remontar y demostrar que de alguna manera sí podía aportarle algo, ¿no? a la facultad. Obviamente que hubo grupos de maestros que nunca me aceptaron, ¿no? Pero con los alumnos, en cambio, desarrollé como una gran empatía, y creo que se subieron al barco. O sea, fundé una compañía de teatro ahí, ¿no? Creo que la única que ha habido formalmente, ¿no? Que tuvo una existencia de 2-3 años hasta que yo dejé la coordinación. Y después, cuando yo me fui al Helénico, toda una generación de alumnos de la facultad se vino ya sea a trabajar directamente conmigo. O sea, yo la gente que contraté y con la que armé ahí un equipo eran egresados de la facultad, que algunos habían sido mis alumnos, otros no, pero digamos que venían de ahí, y ya empecé a armar ciclos donde estaba mucha gente de la facultad. Entonces, lo que creo, digamos, que sí fue una aportación mía, que nadie en la facultad me puede negar, es que yo abrí muchas fuentes de trabajo para egresados de la facultad que no les daban en la propia UNAM. ¿No? O sea, en difusión cultural, en el Centro Cultural Universitario no tenían posibilidades de entrar, y en cambio el Helénico se convirtió en semillero de muchos de ellos. De hecho, muchos de ellos fueron los que fundaron la LIMI, ¿no? La Liga Mexicana de Improvisación, ¿no? Que tuvieron sus primeras temporadas, que fue uno de los sellos precisamente del Helénico de esa época, ¿no? Todos los torneos estos de impro, ¿no? Y todos los ciclos de los martes de impro y demás, y todos esos eran con egresados de la facultad. También venían de otros lados, por supuesto, pero muchos de ella. Pero ahí había muchos. Entonces, digamos que sí fueron fuentes de empleo para muchos que apenas recién salían de la carrera, ¿no? ¿Cómo llegas a Veracruz? A la veracruzana. Pues fíjate que después de que yo renuncié al Helénico, ahí sí es el periodo como más largo que estuve sin trabajar en ninguna institución. Decidí, me harté después de 8 años, casi 8 años que estuve en el Helénico. Bueno, ahí hubo 2 razones, ¿no?, por las que dejé el Helénico. Una fue que estaba cansado, o sea, ya del proyecto, porque todo proyecto termina desgastándose, ¿no? Y o por lo menos yo considero que tienes que buscar nuevos horizontes o nuevos retos, ¿no? Y yo ya estaba un poco cansado. Y lo otro fue que también me tocó justo la transición al sexenio de Calderón, y yo la verdad no quería trabajar para Calderón. O sea, no quería tener nada que ver con el PAN de esos momentos, ¿no? Y busqué así la primera oportunidad como para decir chao, ¿no? Entonces lo dejé y dije, bueno, pues creo que es hora de buscar por el freelance. Estuve haciendo televisión un rato, ¿no? Como guionista, y de pronto pues, yo creo que llevaba como 5 o 6 años más o menos trabajando como guionista. Y un día surgió la oportunidad, me invitaron precisamente a una entrevista con la Ortegu, porque justamente estaban cambiando de director, y ahí es un proceso académico también, donde la compañía, la Ortegu es una entidad académica de la UB que se rige por los mismos principios académicos del resto de las facultades y escuelas y demás, y entonces para nombrar un director tienen la comunidad de esa entidad tiene que nombrar una terna, y de ahí el rector elige, ¿no? Entonces
se hicieron las entrevistas, ¿no? O sea, como que les gustó mi proyecto y me incluyeron en la terna, y a la hora de la hora el rector pues eligió, ¿no? La verdad es que ese fue el procedimiento. Curiosamente, y quizá fue lo que resultó atractivo y que creo que ha sido afortunado, es que casi siempre, como estas compañías estables, ¿no? Porque pasa con la Compañía Nacional de Teatro, o pasaba, por ejemplo, con la Compañía Nacional de Tavira, ¿no? En donde el director no es el único que dirige, pero de alguna manera es el que le da el sello y el que dirige varios montajes, ¿no? Estábamos muy acostumbrados a eso. Y yo lo que les planteé es que yo puedo ser director artístico, pero yo no voy a dirigir escena, ¿no? A lo mejor eventualmente puedo dirigir algo, pero mi propuesta es que yo no dirijo, pero puedo traer a directores muy diversos, ¿no? Y armar una programación con ellos, para que ustedes además sientan que trabajan con gente de muy diversos estilos. Y la verdad es que eso les gustó, ¿no? Que no iba yo a decir todas las obras son así, sí. Sino que más bien les abrí un abanico de posibilidades, y la verdad es que eso fue, creo yo, lo afortunado, y que ha sido como muy enriquecedor, porque yo les dije, les voy a poner a experimentar en todos los extremos, ¿no? O sea, desde Richard Viqueiro con su teatro físico hasta Jorge Vargas con su teatro documental, ¿no? O incluso hicimos un montaje con Omar Argentino de impro, ¿no? Y recientemente acabamos de hacer un musical, ¿no? Entonces como que hemos estado... No lo he visto. Venimos en marzo, posiblemente venimos a México con él. Pero bueno, el caso es que esa ha sido como parte de la identidad de la compañía de estos años, ¿no? Que realmente es muy ecléctica, estilísticamente, aborda todos los géneros, todos los estilos, y lo hace, la verdad, con una gran gallardía, ¿no? Creo yo. Son sensacionales. Así es. La penúltima faceta. Sí, ya me investigador, ensayista. Ajá. Mucho también, o sea, mucho interés. Nació en el Citru, ya lo tenías. La herencia de tus padres, periodistas. Yo creo que un poco de todo, ¿no? Es decir, yo veía un poco por la labor, sobre todo de mi padre, ¿no? Que él es abogado, pero en realidad siempre se dedicó al periodismo, pero tenía y escribía algo de ficción, pero curiosamente como escritor su faceta más importante, podría decirse, es la crónica, ¿no? Que lo es extraoficialmente, es como el cronista de Sonora realmente, porque es el que ha escrito pues todas las historias, ¿no? A partir de registros de hemeroteca y demás. O sea, tiene la historia de la medicina en Sonora, la historia del teatro en Sonora, la historia de la Universidad de Sonora, la historia de los gobernadores de Sonora. O sea, como que ha abarcado todos los ámbitos, ¿no? Tiene un libro sobre la cultura en Sonora a lo largo de 2 siglos, en fin, ¿no? Entonces, como que por ahí quizá me permea un poco, ¿no? Por otro lado, sí, el haber hecho trabajo como crítico y en el propio Citru. Pero antes de eso, yo hice un libro con otro colega, que era el Teatro de los 80, un libro que nunca publicamos. Cuando yo trabajaba para Correo Escénico, la revista, nos habían encargado un libro como hacer un resumen del teatro de toda la década, y la verdad es que habíamos hecho un libro que nos gustaba mucho, que tenía un formato como de crónica, pero hecha a partir de las voces de mucha gente que entrevistamos, ¿no? Donde íbamos mezclando cada una de esas voces para crear como una especie de discurso coral, ¿no? Para que no prevaleciera solo un punto de vista, sino que más bien escucháramos muchas voces. Ese formato me gustó mucho, y de pronto lo empecé a probar, y la verdad es que ya estando en el sitio, te digo que me tocó coordinar uno de los proyectos de investigación, que ese me llevó a meterme a la hemeroteca, y la verdad es que me fascinó ese mundo. Tan es así que por ejemplo, el libro que hice de Así Pasan, que es la cronología de teatro del siglo XX, es un libro que la gran mayoría de ese libro lo hice mientras yo entré a trabajar en Teatro UNAM. O sea, yo trabajé solo un año en Teatro UNAM,
Bueno, todo ese año me la pasé, mis horas de comida me las pasaba en la hemeroteca, ¿no? Y era así de que no quería que se acabara la hora de comida porque empezaba a encontrar datos y claro, yo empezaba a conectar y decía, esto me sirve para la biografía de fulano. Entonces, en paralelo escribí la cronología y un diccionario. Ese diccionario no está publicado, lo tengo nada más en mi blog, ¿no? Pero es un diccionario de casi 900 biografías. ¿Está disponible? Sí, claro, en línea. Me voy a meter. Claro, pero es un diccionario. Por lo que yo no lo publiqué es porque abarca, solo llegué a 50 años. O sea, de 1900 a 1950. Aún así es vastísimo. Digo, es un diccionario de más de 500 páginas, ¿no? Pero me parecía que era un término, digamos, de años que no... Que como que no era editable, ¿no? Sí, como que dices, es un diccionario de por lo menos de un siglo, ¿no? Okay. O sea, de 50 años, así como, y además de 1900 a 1950, pues como que era muy raro. Entonces finalmente terminé dejándolo en línea y bueno, tengo eso y mi cronología del siglo XX y la verdad es que me ha gustado mucho esa tarea, pero como es una tarea de la que no se vive, digo, a menos que uno esté adscrito a un centro de investigación o algo por el estilo. Y no renuncies. Exacto, ¿no? O que seas académico de la UNAM y que puedas... Tiempo completo. Exactamente, y tener tu tiempo para hacer tus investigaciones y demás. Pero la verdad es que todas las investigaciones que yo he hecho, las he hecho por mi cuenta, en mis ratos libres, no me las ha pagado nadie. Luego sí me han pagado por ahí algún ensayo, algún artículo y demás, pero la verdad es que los hago por gusto, ¿no? Y por eso no lo hago tan seguido, pero... Yo, hace rato que me preguntabas un poco como qué me veía en el sentido de si era dramaturgo, era actor o qué, yo fíjate que la tercera vertiente es la de la investigación, ¿no? O sea, la verdad es que si yo pudiera, a veces me lo pregunto, yo dejaba todo lo demás y me dedicaba exclusivamente a investigar y a contar historias a través de eso, ¿no? Porque de pronto hay biografías y hay pasajes en la historia del teatro que son muy ricos, ¿no? Que son muy gozosos de leer, sí. y que me encantaría rascarle y hacer cosas por ahí. O sea, yo pienso en el libro de Leñero, el de Vivir del Teatro, por ejemplo, que me fascina, ¿no? Porque tiene esa mezcla de crónica, relato, e investigación también, y que es una enseñanza también sobre cómo se hace teatro en México, ¿no? Y entonces son muy gozosos, ¿no? Y armé la antología de críticas de Ibargüengoitia, por ejemplo, que también fue muy divertido hacerlo, ¿no? En fin, ¿no? O sea, la verdad es que me gusta mucho, pero tampoco soy investigador serio en el sentido de que quiera entrar en las categorías así académicas, ¿no? De cómo se investiga, de que la hipótesis de investigación y del aparato crítico, sí. Y todo ese tipo de cosas. Ni 3 y 15. Exactamente, la verdad es que no me tienen sin cuidado. O sea, me interesa la investigación para hacer cosas que la gente tenga ganas de leer, no para... un lado académico. Exactamente, ¿no? Entonces, ahorita de hecho estoy por presentar, bueno, está en imprenta el libro con la historia del CUT, ¿no? Que son 60 años y la verdad es que es un libro que porque lo dejé en varias etapas, me tardé 5 años en hacer y yo espero que sea un libro muy sabroso de leer, porque está lleno de chismes además, ¿no? Entonces, pero chismes en el sentido, o sea, está contado muy coloquialmente, pues, sí, ¿no? Entonces, creo que sí te sumerge en la historia, tiene sus partes importantes que refleja evidentemente cómo ha sido en términos pedagógicos esa escuela, cuál es el estilo de actuación que plantea, si hay o no una pedagogía teatral mexicana, en fin, una serie de cosas, pero al mismo tiempo pretende ser un libro ameno, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el tipo de cosas que a mí me gustan, y para las que sí creo tener alguna vocación, digamos, no como investigador formal, te digo, en el sentido académico, pero sí de que le entro al toro y que no siento que lo haga del todo mal. Claro, en el terreno más de la historiografía, digamos, no me...
no me meto en el terreno del ensayo filosófico del teatro, ¿no? La verdad, porque aunque sí le intelijo por ahí, pero tampoco me resulta tan atractivo, porque entonces siento que hay solo un grupo de personas con las que podría discutir, y la verdad es que tampoco me interesa mucho eso. O sea, en el fondo, pues sí me sigue interesando contar historias, pues, ¿no? Sea a través de la dramaturgia, sea a través de la investigación, ¿no? Encontré un título en una de tus biografías que anda por ahí, Alturas del Teatro en México. ¿Está publicado eso? No, es justamente el libro de los 80s. Ah, ok, lo que está en el blog nada más. Está en el blog y solo algunos de los capítulos. Okay. Porque resulta que ese es un libro que escribimos entre el 90 y el 91, Giovanni Galeas y yo, que él trabajaba en Correo Escénico igual que yo, y por encargo. Era un libro que iba a editar, en teoría, Vancomer, una cosa así, y entonces era un resumen del teatro de los 80s lleno de fotos de que iban a ser de Fernando Moguel. A la hora de la hora, Vancomer se echó para atrás y el libro ya estaba prácticamente terminado, y bueno, se quedó ahí. Como los derechos los tenía otra persona, que es el que nos había contratado, pues él como que lo guardó, y curiosamente ese fue quizá uno de los primeros trabajos que yo hice en computadora, ¿no? Yo acababa de comprar mi Printaform, así de esas que le vas metiendo disquete, ¿no? Y tenía una impresión, y después los disquetes se echaron a perder. Entonces resulta que tengo yo pedazos, la impresión, pero en algunas partes que ya no se lee, y páginas que le faltan, ¿no? Entonces es un libro incompleto. O sea, yo solo así he transcrito algunas cosas que son las que tengo en mi blog, ¿no? Que son eran 11 capítulos, y creo que tengo en mi blog como 4 o 5 nada más, ¿no? Entonces no es un libro perdido de alguna manera. Seguramente lo debe tener el que tiene los derechos, que es Alberto Celarie, ¿no? Pero como que nunca lo ha soltado, fíjate. Alguna vez se lo pregunté y así como que nunca me dio pie con bola. Y entonces yo dije, bueno, no, el libro no me pertenece por entero, ¿no? Y entonces ni modo, ahí quedará. Pues ya que mencionaste Vivir del Teatro, yo creo que sería padrísimo una publicación. Vicente habla de sus obras. Exacto. Que tú hablas de tus obras. O sea que, pues sí lo he pensado, ¿eh? O sea, sí todo tengo. Lo que hemos hablado está padrísimo. De hecho, tengo muchas, pues obviamente anécdotas tenemos todos, ¿no? Pero digamos, estructurado, lo que me parece muy interesante del libro de Leñero es que la estructura la hace a partir de sus montajes, sí, como las experiencias que él vivió, como alguien que viene de fuera, ¿no? O sea, era un mundo de marcianos para él, ¿no? Así de pronto, ¿qué son estos teatreros? Pero es muy divertido cómo lo cuenta, y cómo él mismo se va involucrando en la vida del teatro, ¿no? En ese sentido, la verdad es que yo sí he pensado mucho bueno, he pensado, pero la verdad tampoco he terminado de aterrizar, porque pues siempre tengo 20,000 proyectos, ¿no? Entonces no he tenido el chance, pero sí lo pienso como un proyecto para el futuro, así de contar algunas memorias, pero muy específicas, quizá más sobre personajes de pronto, ¿no? Lo que sea, estaría padrísimo. Pero en fin, sí lo tengo contemplado algún día. A ver, 3 cosas rápidas para terminar. Una, tu labor docente, ¿qué tal? Hijos, yo creo que es la peor de mis facetas. Justamente porque nunca me he sentido maestro, ¿no? No tengo una pedagogía, no tengo claro cómo darles el ABC a los alumnos. Por eso no me gusta dar primeros años, ¿no? A mí me gusta dar los últimos años generalmente. O sea, como que lleguen conmigo ya con las bases, sí. ¿no? En ese sentido yo me defino más como un interlocutor, ¿no? O sea, sí, evidentemente tengo una expertise, no lo puedo negar, ¿no? En sentido de sé hacer teatro, sé las problemáticas que la vida real del teatro a las que te enfrenta. Y todo eso se los puedo aportar a los alumnos, y de hecho es lo que hago, ¿no? O sea, más que decirles, mira, una obra se escribe así o asado, o se produce de esta manera o de esta otra, más bien es, a ver, cuéntame tu proyecto y yo te voy a decir los problemas que te vas a enfrentar en el mundo real, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que yo puedo ser un muy buen interlocutor de los alumnos cuando ellos ya traen ideas muy propositivas. Pero si el alumno
no tiene idea, está perdido y necesita como saber cómo empezar, eso a mí me cuesta mucho trabajo. Volvemos al origen, no te gusta decir, haz esto, para de aquí. Exacto. Segunda cosa, ya mencionaste por ahí un momento de guionista. ¿No lo has explorado más? ¿No te han buscado más? ¿Cine? Mira, curiosamente, yo desde que empecé en el 2008, 2009 más o menos, que hice una serie, me tocó adaptar Los Simuladores, que fue una serie muy exitosa, Sí. con producción de Sony con Canal 5, con Televisa. No he dejado de escribir para la tele, aunque curiosamente muchos de esos proyectos no se han realizado todavía, ¿no? Yo escribo mucho en colaboración con Flavio González Melo, y hemos desarrollado pues, casi una decena de series, ¿no? Ya sea de que nosotros desarrollamos el proyecto argumental y ya luego otros escriben los guiones específicos, o de hecho tenemos, yo creo que al menos unas 3 o 4 series escritas terminadas, ¿no? Tenemos una serie sobre la conquista, ya lo puedo decir, que escribimos hace casi 15 años, no sé, 12 años, que son 17 capítulos de 1 hora terminados, ¿no? ¿Ya lo puedes decir porque ya se va a producir? No, más bien porque yo creo que no se va a hacer. No, porque teníamos una cláusula de confidencialidad, ¿no? ¿Y expiró? Pues yo digo, no, la verdad, espero que no me vayan a demandar, ¿no? Pero, digamos, en teoría eso se tendría que haber hecho hace 10 años prácticamente, ¿no? No se hizo, y bueno, pues ya el tiempo pasó y yo espero que ojalá se hiciera, porque la verdad nos quedó bien padre, pero bueno, el caso es que pero ahí hemos seguido y hemos desarrollado varias cosas, algunas se han hecho y otras no, o están a la espera todavía el año pasado desarrollamos por encargo de una de las cadenas importantes de televisión un proyecto que de hecho se anunció, era una cosa sobre las primeras damas, que abarcaba desde, básicamente era la historia de los Pinos, por decirlo, aunque no era esa la historia, digamos, pero digamos el principio y el final era, porque la historia empieza con Lázaro Cárdenas y más o menos terminaba con el sexenio de Peña Nieto, ¿no? Entonces, todo visto desde las primeras damas, ¿no? Y bueno, pues en teoría ahí está ese proyecto para realizarse, ¿no? Pero se anunció en su momento, ¿no? Y no sabemos realmente qué va a pasar. La penúltima pregunta. ¿Qué es el teatro para ti? Pues hijos, a ver, déjame pensarlo bien, porque si quiero ser sintético y no echar rollo. No, el teatro es una disciplina, ¿no? Es una forma de ver la vida, por supuesto, es una forma de recrearla, pero al mismo tiempo es un oficio. Es tan fácil decirlo como que es un oficio, ¿no? No voy a decir ni que es mi vida, no voy a decir que es la fórmula maravillosa para reflejar la realidad. La verdad es que, y no quiero relativizar, pero yo siento que a lo mejor si yo hubiera elegido a final de cuentas estudiar historia, estaría volcado a la historia y no me siento ligado al teatro a lo místico, ¿no? Para mí encontré una forma así de expresar y de trabajar en todos los ámbitos del teatro que me resulta atractivo, satisfactorio, pero no lo santifico, ¿no? El teatro es un oficio, es una forma más de recrear el mundo, ¿no? Pero es una más, a final de cuentas. ¿Planes, Luis Mario? ¿Corto, mediano plazo? Pues la verdad no es algo sobre lo que quisiera hablar, ¿no? Porque justo creo estoy en una coyuntura en donde no sé para dónde me va a mandar la vida, ¿no?
y por lo mismo pues no quisiera aventurar, ¿no? O sea, yo ya llevo muchos años dirigiendo la compañía de veracruzana y sé que me queda poco tiempo, no sé cuánto exactamente, pero yo creo que ya se va acercando ese final y después la verdad no sé exactamente qué seguiré haciendo, pero así ha sido mi vida en los últimos 30 años, pues, ¿no? Entonces algo surgirá. Sí. No puedo anticiparlo, la verdad, porque no lo sé, ¿no?